Este martes, en la sesión plenaria 528, se desarrollará el segundo debate del proyecto de ley del adulto mayor. Comisión de Fiscalización analizó informe de juicio político al superintendente de bancos. Representantes de los comunicadores sociales piden a la Comisión de Derechos Colectivos incluir dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación sistemas de seguridad para los periodistas. Presidenta de la Asamblea participa en foro político de las Naciones Unidas. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este lunes 16 de julio de 2018. Como siempre, el saludo a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con el desarrollo de la información que ha marcado esta jornada. De inmediato les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea conoció el informe sobre la sustanciación del pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. Nuestra compañera Lorena Espinosa siguió de cerca esta sesión y nos cuenta que no existieron los votos necesarios para la aprobación de este informe. Adelante, Lorena, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. 3 horas y media ha durado la comisión de fiscalización en la que se conocía y se aprobaría el informe sobre el tratamiento del pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos. Sin embargo, este informe no fue aprobado, pues no se llegaron a acuerdos al interior de esta mesa legislativa. Pero yo me acompaña la asambleísta María José Carrión, presidenta de la comisión. Asambleísta, no se llegaron a algunos acuerdos, pese a que antes de la votación parecía que había consensos al interior de la mesa. Sí, me llama mucho la atención porque incluso se hicieron modificaciones con observaciones de los asambleístas que realmente uno no podría entender que se insiste tanto en modificaciones en el texto y demás y luego votar en contra. Eso llama la atención. Sin embargo, yo soy muy respetuosa de las decisiones que toman los legisladores. Creo que finalmente cada ciudadano en este caso podrá hacer su propia valoración. Gracias a ustedes que han compartido esta reunión también a los medios legislativos. Finalmente, creo que aquí hay que decirle a los ciudadanos que la Comisión de Fiscalización, pese a que no se ha aprobado este informe, ha quedado, digamos, con 6 votos afirmativos y otros en contra y otros abstenciones. Lamentablemente, a pesar de mi voto favorable para que podamos discutir este tema en el Pleno de la Asamblea Nacional, clarificar un poco el tema de la deuda que tiene el Estado con el IES, porque este tema de la deuda que tiene el Estado con el IES ha estado en el escenario político durante algunos años y no se ha logrado específicamente ir desarrollando el tema de tal forma que el pueblo ecuatoriano conozca, primero, que hay un reconocimiento de la deuda, que el actual presidente del directorio del IES ha abierto, digamos, información que en su momento se declaró reservada, que está trabajando una comisión específica en relación a este tema, compuesta por el Ministerio de Finanzas, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para determinar el monto hasta la fecha de la deuda y que a partir de eso se pueda establecer también mecanismos de pago responsablemente que el Estado debe asumir y también, por supuesto, establecer que en ese sentido la Comisión de Fiscalización estará pendiente para dar seguimiento a este tema, que creo que es lo más importante. Se ha evidenciado allí la posibilidad de, en mi criterio y en el análisis jurídico y político que se ha hecho, consideramos algunos asambleístas, la gran mayoría, digamos 6, que no hubo un adecuado funcionamiento de la superintendencia en cuanto al control sobre estas auditorías que debía haber hecho a la vitalidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esto en su momento permitió que haya sido eliminada la deuda. La Contraloría observó esa eliminación de la deuda, determinó glosas, sanciones a más de 10 funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso la destitución de su presidente del directorio, y entiendo que está en otras instancias ya apelándose esta definición de Contraloría. Sin embargo, esto es lo más importante, que la Comisión de Fiscalización, a pesar del resultado, va a seguir adelante con este tema, va a seguir discutiendo este tema y esperamos que tengamos información clara, sobre todo para la ciudadanía.
Asambleísta, ¿cuál será entonces ahora el procedimiento? Usted ha dicho que se entregará un informe, un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional haciéndole conocer estos resultados. Sí, porque realmente la ley establece que en este caso necesitábamos 7 votos para la aprobación. Hemos tenido 6 votos, no se aprueba el informe, pero tampoco hubo votos contrarios mayoritarios que podrían evidenciar que hay un informe para archivo de la propuesta del informe, de tal forma que no se aprueba, tampoco se desaprueba. Finalmente lo que ocurre en este caso es que deberé remitir a la presidenta de la Asamblea Nacional un oficio adjuntando el informe final que se discutió y que finalmente se votó, y que la presidenta de la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración Legislativa conozcan que no ha sido aprobado este juicio. Bien, muchísimas gracias a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta María José Carrión, que nos ha explicado cuáles fueron los resultados de esta sesión. 6 votos a favor, se necesitaban 7, por lo que no se aprobó este informe sobre el pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos. Sin embargo, ella ha explicado que será labor también de la comisión pues dar seguimiento a través de su rol de fiscalización sobre el tema de la deuda que tiene el Estado con el IES. Eso es lo que les podemos contar. También nos ha dicho que se enviará un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional para que dé a conocer a través del Consejo de Administración Legislativa lo que ha sucedido en esta comisión, y pues son alrededor de 3 juicios políticos los que no han tenido resultado. El primero fue el del ex vicepresidente Jorge Glass, el segundo el del Consejo de la Judicatura y al superintendente de bancos. Es lo que les podemos contar desde la Comisión de Fiscalización. Que tengan una buena noche. Gracias a nuestra compañera Lorena Espinosa, que ha seguido de cerca el desarrollo de esta sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Siguiendo en este tema, en horas de la mañana de este lunes, el asambleísta Raúl Tello aseguró que no existía sustento legal para determinar la existencia de fondos del Estado para la intervención de los fondos provisionales del magisterio. Según el legislador, el superintendente de bancos, Cristian Cruz, incumplió con la ley. El legislador Raúl Tello sostiene que la intervención de los fondos previsionales del magisterio se realizó de manera ilegal. Recién el 21 de junio del 2016, a más de un año que se intervinieron ya los fondos, recién se hace conocer la auditoría. Es decir, se intervino absolutamente de manera ilegal los fondos de cesantía. Norma Quispe, afiliada al Fondo de Cesantía del Magisterio, señala que estos recursos deben retornar a ellos. Esperan también los informes de Contraloría. Vamos a lograr la administración de nuestros recursos. Muy pronto, 200.000 trabajadores volveremos a ser dueños de 1.200 millones de dólares que fueron arrebatados ilegal e inconstitucionalmente de nuestros bolsillos. Serían alrededor de 69 fondos previsionales que hoy se encuentran bajo la administración pública. Los montos del magisterio ascenderían a cerca de 1.200 millones de dólares. Solicitaremos que la Contraloría General del Estado se pronuncie sobre estos informes, y nosotros luego de cuando ya tengamos la administración propia iniciaremos las acciones legales que correspondan. El legislador Raúl Tello reiteró que no existía sustento legal para determinar la existencia de fondos del Estado para la intervención de los fondos previsionales del magisterio. Según Tello, el superintendente de bancos Cristian Cruz incumplió con la ley. Clever Aranda, TVL Noticias. Y en otros temas les contamos que para este martes a las 11 de la mañana está convocada la sesión del Pleno número 528 para tratar en segundo debate el proyecto de ley del adulto mayor sobre la base del informe que previamente fue preparado por la Comisión de los Derechos Colectivos. Esta propuesta, entre otros aspectos, crea un sistema integral de atención para este sector etario. Este y otros aspectos que constan en la agenda de la sesión del Pleno de este martes en el siguiente resumen. El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley del adulto mayor. Durante el tratamiento al interior de la Comisión de Derechos Colectivos, se analizaron temas como la seguridad social, el sistema integral de atención, inserción laboral, entre otros temas, que constarían en el documento a debate. José Chala fue miembro de una subcomisión que abordó estas temáticas. Claridad en los entes rectores de protección a los adultos mayores en el Ejecutivo, fundamentalmente, que ellos se hagan cargo de manera oportuna, eficiente y eficaz en el momento de que las personas adultas mayores, como titulares de derechos,
puedan acceder a este tipo de acciones. Entre las novedades de esta propuesta consta la creación de un registro nacional de personas adultas mayores y personas jurídicas dedicadas a su atención. La base de datos será remitida a las distintas instituciones públicas para la efectiva atención a este sector etario. Lo explica Jorge Corozo, titular de la comisión. También está dentro de esto la corresponsabilidad de la familia, que tiene que ser parte integral de esta protección del adulto mayor. En la misma sesión plenaria 528, además, se conocerá el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. La propuesta propone que las empresas eléctricas sean las que cobren la tasa de recolección de basura con una factura diferente. En el segundo, que el alumbrado público también sea para canchas cubiertas y escenarios deportivos rurales. Como siguiente punto, además, se resolverá respecto a las renuncias presentadas a las comisiones ocasionales, Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza y Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano con los jubilados, así como la reestructuración de las mismas. La moción fue presentada por el asambleísta Fernando Burbano. Se haga una evaluación del avance y del estado de situación de cada comisión ocasional. La sesión plenaria 528 está convocada para este martes 17 de julio a las 11 de la mañana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y el proyecto de ley del adulto mayor busca garantizar el cumplimiento de los derechos de este grupo poblacional. Para ello, determina como los protagonistas al Estado, la sociedad y la familia. Además, crea un sistema de protección integral orientado a la atención prioritaria y crea también un registro en el que consten los datos y la situación en las que vive este grupo de la población. El proyecto de ley del adulto mayor consta en la lista de las leyes prioritarias dentro de la agenda legislativa del actual periodo y tiene como objetivo promover, regular y garantizar la plena vigencia y ejercicio de derechos de las personas de este grupo etario, enmarcado en atención prioritaria en cumplimiento a lo que dicta la Constitución y diversos instrumentos internacionales. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2017 se registraron 962 millones de personas adultas mayores a 60 años. Se espera que en el 2050 la cifra se duplique y en el 2100 se triplique. Mientras que de la población del Ecuador el 10% corresponde a personas mayores. Esto quiere decir que más de 1.600.000 personas tienen más de 60 años. Entre el 2018 y el 2030 se prevé que exista un veloz incremento de adultos mayores. De ahí la necesidad de que el Estado ecuatoriano incremente y defina políticas públicas en busca de mejorar el ciclo de vida. Los estudios en nuestro país también revelan que las condiciones socioeconómicas en las que viven las personas adultas mayores son precarias. De hecho, más de la mitad de este grupo poblacional se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza, siendo el ámbito rural el de mayor predominancia. Los datos también registran que el 14.70% de adultos mayores fueron víctimas de insultos y el 14.90% víctimas de negligencia y abandono. Por ello, el proyecto de ley busca impulsar el cumplimiento de mecanismos de producción, asistencia, protección y restitución de los derechos de estas personas, garantizando así la igualdad y no discriminación. Orienta políticas, planes y proyectos por parte del Estado, sociedad y familia que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento y crea el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas, que es un conjunto de instituciones, servicios públicos o privados orientados a atender de forma prioritaria y especializada a los adultos mayores. Tiene por objeto proteger de manera integral a este grupo. También crea el Registro Nacional de Personas Adultas Mayores, que será el responsable de llevar el registro nacional, que detalle sus nombres, apellidos, fecha de nacimiento, ubicación geográfica, identificación étnica, cultural, estado de salud, situación laboral, existencia de discapacidad, situación de movilidad, tipo de vivienda y condiciones en su entorno familiar. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Avanzamos con otro tema. El pasado jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Fueron 27 en total las observaciones que formuló el presidente de la República en su calidad de colegislador. Y ahora resta que esta normativa sea publicada en el registro oficial para su plena vigencia y con esto que pueda regir dentro del sistema de la educación superior justamente. Para ampliar
este punto y también conocer las ventajas de esta ley, vamos a dialogar con el asambleísta Jimmy Candel. Jimmy Candel, especialista en gestión de procesos educativos, experto universitario de Dirección de Instituciones de Educación Superior, asambleísta por Santa Elena por el Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Asambleísta Candel, bienvenido, qué gusto que nos acompañe en este espacio. Bueno, agradecido de esta amable invitación, siempre prestos a responder a las inquietudes, principalmente de quienes hacen la televisión legislativa. Así es, asambleísta. Bueno, conocer de primera mano qué ventajas, qué beneficio traen estas reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en torno a la Ley Orgánica de Educación Superior. Bueno, hemos tenido casi un año de discusiones, hemos logrado a través de la comisión, con sus problemas en cuanto a la presidencia de la comisión, pero aparte de ello, quienes conformamos la comisión, ha existido mucha responsabilidad en cuanto a responder a las inquietudes y aspiraciones de algunos sectores que tienen que ver con las universidades privadas o particulares, las universidades públicas y los gremios de trabajadores, las federaciones estudiantiles, que de alguna forma han tenido aspiraciones y preocupaciones luego de la vigencia desde el 2010 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Y es que cabe destacar que estas reformas surgieron a partir justamente de una socialización que se hizo por parte de la Comisión de Educación para conocer cómo se estaba dando ya la aplicación de la normativa. Bueno, efectivamente, quienes hemos sido actores del sistema de educación superior, que hemos estado dirigiendo universidades, hemos sido víctimas de algunas de las acciones que se han excedido en cuanto a sus límites de acción, como son pues los organismos de control, en este caso el CES, el CEACES y el CENESID. Esto fue justamente lo que usted expuso durante el debate del veto. Exactamente, y yo creo que si bien es cierto en ese aspecto no hay muchas reformas de lo que nosotros aspiramos, sí aspiramos que el Estado ecuatoriano, que el gobierno nacional sea sensible ante estos excesos que hubieron antes y que le permitan al sistema de educación superior tener libertad, tengan una verdadera autonomía universitaria, tengan una autonomía responsable, que se respete las decisiones del cogobierno universitario y no existan interferencias de los organismos de control que quieren poner a dignatarios o rectores que cumplan con sus voluntades y estén pues trabajando en beneficio de sus aspiraciones cuando cada universidad es en su localidad, en su región, tiene una vida activa y productiva y un compromiso con todos sus ciudadanos. Justamente eso le iba a consultar, ¿en qué aspectos se evidenciaron a su juicio estos excesos por parte de los organismos de control? Bueno, autoritarismo. Ahí veíamos nosotros con claridad que existía un representante del CENESID o secretario nacional de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, como era el señor René Ramírez. El señor René Ramírez, aparte que era secretario del CENESID, era presidente del CES. Y cuando se le preguntaban ciertas cosas que tienen que ver con la calidad, se sentía él como el indicado para declarar e informar de que había universidades que ya tenían cierta calificación, cuando el mismo CEACES no las había terminado. El caso explícito clarísimo de la Universidad de Guayaquil, que estaba en categoría D, y luego de eso pega un salto sustancial, luego de no haber cumplido con los procesos de acreditación de la calidad. Y eso lo conoce y existe documentación cuando él fue a declarar que estaba en categoría B, cuando los mismos del CES se sintieron sorprendidos y para no hacerlo quedar mal, tuvieron que armar un proceso que en definitiva significaba que había que hacerlo quedar bien al zar de la educación superior en esa época, señor René Ramírez. Además de esta situación que usted señala, asambleísta, ¿qué otros aspectos deben ser considerados? A partir de lo que ya aprobó la Asamblea Nacional con estas reformas a la ley, lo que observó el Ejecutivo, ¿qué otros aspectos deben ser considerados de análisis y también posterior corrección? Bueno, hubo hechos clarísimos. En el 2010 se puso plazos para que cada uno de los docentes
principales, titulares de cada universidad, tengan un plazo hasta el 2017 para lograr tener título de PhD. Obviamente era un tiempo demasiado apretado. Segundo, no se dieron las facilidades correspondientes para que todos puedan cumplir. Exigencia que fue criticada por algunos sectores. Criticada por todos lados, porque inclusive eso implicaba que por el número de PhDs iba a ser reconocida por categorías las universidades, iban a ser calificadas por categorías. Esto, en definitiva, era una regulación atentatoria contra la autonomía universitaria y atentatoria contra los principios que corresponden y rigen el sistema de educación superior. Sobre este tema, ¿ahora qué? Bueno, ahora vemos que resolvimos, la Comisión y el Pleno y la Asamblea Nacional recomienda y dice en la nueva proyecto de ley de que tienen el plazo los docentes titulares principales hasta el año 2023. De tal forma que eso le da tranquilidad al sistema de educación superior para que no estén con ese apuro, porque tenían un INRI ahí, un condicionamiento que si es que no obtenían esto hasta el 2017, dejaban de ser profesores titulares principales y eso pues afectaba notablemente al bolsillo de cada uno de los docentes. Es decir, seguirá siendo un requisito con esta flexibilidad. A su juicio, ¿cuán importante es este condicionamiento, asambleísta? Bueno, yo pienso ¿O cuán necesario? Yo pienso que este tema, en buena hora, si bien es cierto, había ciertas cosas que había que reconocérselas al sistema de educación superior, a quienes estuvieron su debido tiempo, es ir con la corriente y tendencia mundial. Los países deben de nutrirse de investigadores, de tal forma que donde va el país debe estar de acuerdo con quienes buscan mecanismos para que los países se superen a través de la investigación. Y hay que ir formando investigadores. Y en verdad, a través de los años no había una preocupación en el sistema de educación superior para formar más investigadores. Y en ese aspecto es importante, cada universidad debe hacer no solo docencia, tiene que hacer investigación. Y en cada región hay temas que hay que profundizar y a través de la investigación ver la forma como se consiguen logros importantes para mejorar la productividad, para mejorar su accionar y mejorar principalmente lo que aspiramos todos, la calidad de vida de la población. Ahora bien, asambleísta Candel, además de este tema, hubo otros aspectos que se incorporaron como parte de estas reformas. Hay mucha expectativa por parte de la comunidad estudiantil respecto a este fortalecimiento a la formación técnica y tecnológica. Bueno, realmente hablar de lo que hemos tratado por cerca de un año en esta pequeña entrevista sería muy corto. Así es. Pero realmente lo más sustancial y notable es que precisamente fue el direccionamiento a darle principalmente a que ese principio de que en la universidad el principal objeto, toda ley tiene que tener un objetivo. Y esta ley, su objetivo era mantener la calidad. Y en ese aspecto la comisión se preocupó, había conformación, la comisión de muchos docentes, de muchos elementos que han dirigido establecimientos de educación superior y definitivamente la preocupación era que la calidad no se le altere y trabajemos en ese campo. Y por ello el direccionamiento hacia incorporar mayores ventajas en cuanto a la ciencia, al conocimiento, estar de acuerdo con cómo están los avances tecnológicos fue una principal preocupación. En ese aspecto hemos dado mayor respaldo a los institutos tecnológicos superiores, que en definitiva tienen un rol importante que cumplir, al menos en este tema, cuando el sistema tiene que, en ese proceso de los exámenes que tienen que cubrir los bachilleres, y que en ese sistema que se tiene o se mantiene, muchos bachilleres se quedan en la calle. Y usted está viendo que no tienen a dónde ir. El gobierno nacional debe tener la preocupación permanente de saber dónde dirige a ese estudiante que no tiene opciones, que tiene una baja calificación. Y esa opción son los institutos tecnológicos, que sean operadores de la industria, del comercio y de todo lo que tiene como área productiva el país. Yo pienso que ese direccionamiento le hemos dado
las mayores posibilidades a que los institutos tengan una normativa, una regulación que les permita dar un servicio que garantice que ese estudiante sea formado y llene ese vacío que necesita la industria del país. Y con el aval de que estos títulos expedidos sean de tercer y cuarto nivel, lo que garantiza también muchas más opciones para quienes acceden a este tipo de instituciones. Por supuesto, el tecnólogo que cumplió con el rigor de formar parte ya del sector productivo del país, tiene la opción de seguir capacitándose. Y le hemos dado la posibilidad de que ese tecnólogo califique para tener una maestría, para participar en una maestría, que eso lo hace más técnico y va a propender a garantizar un mejor servicio a la industria y a todo lo que aspira a nuestro país. Correcto, asambleísta. Brevemente, porque usted ya lo decía, hablar de todos los aspectos que están contemplados dentro de estas reformas demanda de mucho más tiempo, pero hay otro elemento que genera expectativa entre los jóvenes y tiene que ver con que el examen ya no será el único requisito para ingresar a los centros de educación superior. Sobre esto, ¿cuál es la definición o la decisión que adoptó la comisión en el informe y que fue aprobado? Bueno, se hizo una resolución que en definitiva le dé la oportunidad a que las universidades formen parte de las decisiones a tomar con respecto a la formación y a la presentación de estos exámenes. Porque en definitiva, ese proceso de que va el bachiller, la universidad se encarga de organizar, de darles las clases y de tomar los exámenes correspondientes, va regido por un sistema que en definitiva a la universidad no le dan la posibilidad de tener atribuciones en las cuales pueda definir la situación, cuando en la propia universidad son los que conocen a la gente del sector. Un estudiante que por 1 punto, 2 puntos, 3 puntos no pasa un proceso, no es posible que se quede sin la posibilidad de poder seguir. Y que en definitiva que desmotiva además, ¿no? Eso lo hemos mantenido nosotros cuando existe un consejo académico. En el consejo académico participa la autoridad, el representante del docente, que conoce a ese estudiante que estuvo 4, 5, 6 meses, que vio su preocupación y que en definitiva forma parte para poder acceder a que este estudiante no pierda esa posibilidad de tener una carrera profesional. Y segundo, la limitación de las universidades, que asignan un cupo de tener posibilidades para poder ingresar 70, 100 estudiantes en cada carrera y se quedan afuera 500, 1000 estudiantes que no pueden acceder. ¿Por qué? No es porque no pasaron el examen, sino porque no pudieron tener el cupo suficiente en la universidad. La capacidad de carga de esa universidad no la tenía. De tal forma que esa ha sido una limitante para las universidades y que en definitiva es necesario ayudar. Nosotros hemos cuestionado la inversión que se ha hecho a las universidades nuevas, darles prioridad a las universidades que recién creó el gobierno anterior, cuando debió haberse dado, alimentado a las universidades existentes y darles los recursos suficientes para que mejoren sus capacidades. Correcto, asambleísta Candel, queda claro. Le agradecemos por habernos acompañado. Ya decíamos, ahora resta que estas reformas ya sean publicadas en el registro oficial para que rijan plenamente y el trabajo de la Comisión de Educación no queda ahí luego de haber tramitado esta iniciativa, porque todavía tienen tarea en lo que tiene que ver con las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Éxitos en esa tarea. Bueno, efectivamente nosotros estamos en ese proceso. Ya iniciamos el proceso de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estamos llamando ya a los sectores sociales, a quienes participan de ello. Inclusive yo estoy viendo cómo organizo en la provincia a la cual represento. Santa Elena. Y que tengo experiencia en este tema. Los problemas que se presentan en los sectores rurales principalmente y que afectan la educación de estos sectores, de tal forma que en ese aspecto estamos preocupados en ello. Y tendremos tiempo para hablar sin duda de esos temas también. Eso, yo quiero al terminar mi intervención agradecerte por la invitación. Gracias a usted. Estamos a la orden. Para mí es importante comunicarle a la comunidad de mi provincia y del país lo que hacemos representando a nuestros electores. Y usted siempre aquí, bienvenido, asambleísta Candel. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el asambleísta Jimmy Candel, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, a propósito de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Es tiempo de una pausa. Al volver, más noticias. No se vayan.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, participa en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos. En ese marco, la titular del Parlamento destacó la voluntad política que existe para trabajar en pro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El llamado universal para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar la paz de las personas, fue parte del discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, durante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos. Permanentemente la Asamblea Nacional está trabajando en marcos normativos que vayan acompañando el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Durante su intervención destacó los cambios generados en el Ecuador a partir del 2008, cuando los ciudadanos dijeron sí a la Constitución de la República, que marca un modelo de derechos y de justicia. Recordó que la norma constitucional reconoce la interculturalidad y los saberes ancestrales, a la naturaleza como sujeta de derechos y el desarrollo de la matriz productiva. Esta Constitución fue denominada justamente la Constitución del Buen Vivir, que tiene como marca y hoja de ruta la construcción de una sociedad más justa, donde cambia un modelo de Estado social a un Estado constitucional de derechos y de justicia. El plan de gobierno del presidente Lenín Moreno fue otro de los aspectos presentados por la titular de la legislatura ecuatoriana. Allí destacó que el eje central para las políticas públicas es el ser humano sobre el capital. El gobierno del presidente Lenín Moreno propuso un plan de gobierno que gira alrededor del ser humano, con el plan Toda una Vida, que centra su atención en la persona, desde su nacimiento hasta su muerte. En el ámbito legislativo, la presidenta del Parlamento reconoció lo alcanzado, como la aprobación del Código Orgánico de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que busca una descentralización de los gobiernos locales, reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, así como además la afiliación de las trabajadoras del hogar. Se permitió, por ejemplo, el acceso a los sistemas de seguridad social y se garantizó un salario básico unificado, un salario digno para las trabajadoras domésticas. Al finalizar su discurso afirmó que la Asamblea Nacional trabaja en un marco normativo nacional que complemente a la Agenda 2030 y el compromiso del Gobierno Nacional en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló cifras sobre las pérdidas económicas anuales fruto de la corrupción. Su combate es uno de los principales objetivos del proyecto de ley para la recuperación de capitales de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONODD, alrededor de 2.6 billones de dólares se pierden anualmente fruto de la corrupción. Esta instancia precisa que la evasión fiscal le cuesta a los países pobres al menos 100 billones de dólares cada año, suficiente para proporcionar educación a 124 millones de niños y prevenir la muerte de 8 millones de madres, bebés y niños al año. Asimismo, se calcula que alrededor de $1 trillón se pagan anualmente en sobornos. Estas cifras revelan la necesidad de adoptar medidas urgentes por parte de los estados. Así lo concibe la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que en la semana última presentó el proyecto de ley de recuperación de capitales. La iniciativa busca que las personas naturales o jurídicas que hayan participado directa o indirectamente en actos ilícitos con dinero y recursos públicos puedan acogerse al proceso de devolución de fondos. Esta propuesta de ley ha recibido el respaldo desde diferentes frentes. Durante su presentación, Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, calificó al proyecto de ley como un paso histórico, mientras que desde el Consejo de Participación Ciudadana en Transición se comprometió el apoyo necesario para alimentar el proyecto. Legisladores como Yanine Cruz también saludaron la medida. La parlamentaria destacó el uso de comisiones técnicas para la investigación con el fin de recuperar
recuperar los recursos de los ecuatorianos y combatir la corrupción. En tanto que el exasambleísta Cristian Viteri calificó la propuesta legal como un verdadero instrumento jurídico para poder recuperar capitales, porque crea un sistema de delación premiada y permite que las personas que han entregado coimas vayan en un proceso secreto y digan, con pruebas en mano, cómo entregaron esos recursos. El exlegislador hizo un llamado para que la Asamblea refuerce la propuesta, de manera que se permita la contratación de empresas internacionales especializadas en la búsqueda de activos en el exterior. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en otros temas les contamos que representantes de los comunicadores sociales piden que dentro de las reformas a la ley de comunicación se consideren seguros de vida para los periodistas. Ante la Comisión de Derechos Colectivos comparecieron trabajadores de la comunicación, del sector empresarial y asambleístas de varias comisiones para realizar aportes a esta propuesta. La Comisión de Derechos Colectivos continúa receptando insumos para reformar la ley de comunicación. Mauricio Herrera, representante de ASOTSE, sugiere la implementación de seguros de vida para periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Visibilizar el trabajo de los camarógrafos, el trabajo de los reporteros como un trabajo de alto riesgo y que necesita tomarse algunas medidas para el desenvolvimiento seguro de nuestro trabajo. Por ejemplo, estamos pidiendo un seguro de vida. El periodista Juan Carlos Calderón es partidario también de crear condiciones adecuadas de trabajo para los comunicadores. Los derechos de los periodistas dentro de la redacción, creo que es importante debatirlo, y básicamente también proteger los derechos laborales de los periodistas. Yo creo que se debe legislar para el futuro. Roberto Aspiazu, representante del sector empresarial, también realizó aportes en la comisión. Hay intereses específicos de sectores como telecomunicaciones, automotriz, alimentos y bebidas, que de una forma u otra tienen contenidos que están sujetos a regulación por parte de la Ley Orgánica de Comunicación. Y uno de los mensajes principales que es muy importante que la regulación no se interponga con otras normativas existentes en otras legislaciones orgánicas. El presidente de la mesa de trabajo, Jorge Corozo, se refirió a la posibilidad de eliminar los concursos de frecuencias. Guayaquil, Cuenca y también Puerto Viejo, donde está efectivamente el espectro bastante copado, allí sí seguramente tendrá que haber un concurso de frecuencia por la cantidad de personas que necesitan adquirir una. Pero en el caso de las comunitarias, que en el caso de las ciudades pequeñas, yo creo que allí no habría ninguna necesidad. A la comisión acudieron también catedráticos, asambleístas de diferentes comisiones y observadores. Clever Aranda, TVL Noticias. En Quevedo, provincia de Los Ríos, la Comisión de Soberanía Alimentaria socializó 3 proyectos de ley que reposan en esta mesa legislativa sobre fomento agropecuario, de pesca y de recursos hídricos. En la cita, los representantes de los sectores productivos hablaron de los problemas que enfrentan. 3 proyectos de ley sobre fomento agropecuario, de pesca y de recursos hídricos fueron socializados ante representantes del sector productivo, exportadores de banano, agricultores, acuicultores y de la pesca de la provincia de Los Ríos. El asambleísta César Litardo destacó los aspectos que constan en las iniciativas. Tiene el componente de dar facilidades para generar valor agregado, es decir, ir al camino de la agroindustria. Tiene componentes para créditos a largo plazo con tasas preferenciales. Son varios componentes que se van a dar en torno a esto de aquí, beneficios tributarios como exoneración de impuestos a ciertos productos, la particularidad de que los agricultores puedan importar directamente sus insumos con aranceles mucho más bajos. Los productores también presentaron sus observaciones. Al sector les preocupan las deudas que mantienen con el extinto Banco de Fomento y las pocas facilidades para la exportación de banano y arroz. Por favor, nos ayude para poder pagar esta deuda. Legalizando la venta fácil. Eso, señores, es lo que nos está perjudicando ahora. El negocio entre exportadores lo hacen arriba. Al productor no lo hacen ver. Está obligado a vender su arroz en cáscara, porque no tenemos mercado, al igual que ustedes no pueden exportar. No tenemos mercado para vender arroz pilado. En cambio, el legislador Carlos Falqués adelantó que presentará un proyecto de ley sobre fomento agropecuario. Porque esta ley no afecta a nadie. Y cuando pensamos en el país no podemos pensar en criterios ni localistas ni personalistas, sino en función del país. En la sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, además se analizó el proyecto de ley que regula la producción y comercialización del banano, la misma que contó con varias observaciones sobre precios, comercio y producción. Mariela Logroño, TVL Noticias.
En otro ámbito de la información les contamos que María José Ponce y su hija de 4 años, reportadas como desaparecidas desde el 23 de junio, fueron localizadas en Piura, Perú. Según la Fiscalía, no hay indicios de delito. Madre e hija llegarán a Quito en los próximos días. El director nacional de la DINASED indicó que madre e hija regresarán a Quito en las próximas horas. Luego la mujer tendrá que dar su versión ante la Fiscalía General para explicar las razones por las cuales desapareció. Se tomará la debida versión en Fiscalía y ahí sabremos efectivamente cuál sería la verdadera motivación en este caso de este delito, de esta denuncia por desaparición, y vamos a tener ya más detalles de qué fue lo que sucedió. La desaparición de las dos se conoció luego de que la mujer y su hija viajaran a Mindo y nunca regresaran a Quito, por lo que sus familiares pusieron la denuncia en la Fiscalía para que se active su búsqueda. El domingo 15 de julio la policía y Fiscalía informaron vía Twitter que fueron localizadas en Perú. Es importante determinar que esta relación que se mantuvo siempre con la familia fue importantísima, porque era de parte de ellas que podíamos obtener una información certera de cuál sería el estado en el que se encontraba la señora María José Ponce, su hija, y obviamente pues poder tener una ubicación. Edith Arévalo, fiscal de la causa, reiteró que hasta el momento, por los elementos encontrados tras la localización de las mujeres, no se trataría de un delito. Si nosotros encontramos que existen elementos que nos hagan presumir la existencia de un delito, que hasta el momento no lo tenemos, obviamente pasaríamos a una unidad especializada. El pasado sábado la Policía Nacional viajó a Perú junto a los familiares hacia la localidad de Piura, en donde se realizó el reencuentro. El general Víctor Arauz explicó que todo el procedimiento se comunicó a los familiares. No obstante, reiteró que la investigación no se cierra todavía. Se logró la ubicación en la población costera de Órganos, a 20 minutos de Máncora, y se programó un encuentro con la señora María José Ponce, y el día de ayer a las 6:30 de la tarde más o menos se logra su localización. Las circunstancias de desaparición en cada caso son diferentes y cada uno de ellos nos permite en mediano, largo plazo poder determinar, y en este caso felizmente podemos dar una respuesta pronta y adecuada. Los agentes policiales aseguraron que madre e hija se encuentran bien. Clever Aranda, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y ahora, amigos, revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes 17 de julio. A las 8:30, la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas recibe a los familiares de Michelle Alejandra Montenegro Campos, desaparecida en Quito el 5 de junio de 2018, y a los familiares de la señorita María José Ponce Vargas y de la niña Lirio Sofía Escobar Ponce, desaparecida hace el 23 de junio del presente año y que justamente ya fueron localizadas, como lo vimos en una nota precedente. Esto será en el 6º piso del Palacio Legislativo. A las 10:30, una rueda de prensa de la asambleísta Vilma Andrade sobre la presentación del proyecto de ley informante cívico. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. A las 10:45, una rueda de prensa de los asambleístas María de Lourdes Cuesta y Fernando Flores, junto con representantes de la comunidad nicaragüense residente en el Ecuador. Ellos presentarán denuncias sobre hechos de violencia en Nicaragua. Será también en la sala de prensa, planta baja del Palacio Legislativo. A las 11 de la mañana, la sesión número 528 del Pleno de la Asamblea Nacional. Como primer punto, el himno nacional del Ecuador. Como segundo punto, conocer y resolver respecto a las renuncias presentadas a las comisiones ocasionales de seguridad fronteriza y también de la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano con los jubilados, así como la reestructuración de las mismas. Conocer y resolver sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley del adulto mayor y también sobre el informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En horas de la tarde también habrá varias actividades, entre ellas destacamos a las 17 horas la sesión de la Comisión Ocasional Multipartidista para el análisis del caso Gavela, que recibe a la señora Patricia Ochoa
viuda del general Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Será en el 5º piso del Palacio Legislativo. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.